medidas resumen, ¿ya? Y eso van a utilizar también en sus trabajos de investigación, ¿no? Es cuando hagan sus tesis. Van a utilizar medidas de resúmenes. Medidas de resúmenes tenemos tres tipos, como dice acá, ¿no? A ver, a veces se me bloquea esto, aquí está, ¿no? Tengo medidas de tendencia central, bueno, aquí lo han puesto así. Tengo tres tipos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y el otro es, algunos lo llaman así, medidas de posición relativa u otras medidas, ¿no? Entonces tengo tres tipos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición relativa. Tres tipos. Las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican esto, ¿no? Los datos tienden a concentrarse alrededor de un valor central. O sea, si tengo todos los datos tienden a concentrarse en un valor central, ¿no? Seguramente han visto este grafiquito de acá. Ya, de repente han visto que es la curva normal, la curva de Gauss. Que es una de las distribuciones de probabilidad que existen, pero hay muchísimas, ¿ah? Muchísimas, no es la única distribución, ¿ah? Por si acaso. Pero esta es la más conocida y los datos se tienden a concentrar en un centro. Eso es lo que nos indican las medidas de tendencia central. ¿Ya? ¿En qué parte de todos de cómo se concentran estos datos? ¿Dónde está el centro? Es lo único que te dice. ¿Cuáles son las tres medidas de tendencia central? Tengo la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Ya? ¿Qué deben recordar de la media aritmética? La media aritmética o también llamada promedio, vamos a poner acá. Vamos a cambiar de color para que lo vean mejor. Promedio, también conocida como promedio, promedio, media aritmética o promedio. Inclusive en los exámenes solamente le ponen media. Si leen en el examen que diga media, solamente media, se están refiriendo a media aritmética, ¿ya? Porque hay media geométrica, media armónica, hay varias medias. Pero la que viene en los exámenes es la media aritmética, o también llamada promedio. ¿Cuál es la características de esta media aritmética? Que este valor que te sale del promedio o media aritmética es el valor representativo de los datos. Valor representativo de los datos. Datos. Es el valor representativo. Por ejemplo, si de repente ustedes tuvieron todas sus clases, dieron sus exámenes y sacaron un 18, significa que el 18, su promedio es 18, significa que el 18 es el valor que representa todas tus notas. Por eso sacan el promedio. Ya es el valor representativo de los datos. En su cálculo en el cálculo intervienen todos los valores. Intervienen todos los valores. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes calculan el promedio, lo que hacían que era, sumaban todos los números y lo dividían entre la cantidad de números. Entonces en el cálculo intervienen todos los valores. Y por ese motivo es que se alteran por valores extremos. Alteran valores extremos. ¿Ya? Los valores extremos alteran el resultado del promedio. Eso lo hemos vivido cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Sacábamos 18, 18, 19 y el último sacábamos, examen te sacamos un 0,1, ya. Malogró todo tu promedio y saliste promedio 12, por ejemplo, 3. O de repente, al revés, ¿no? Sacaste un 10, un 9, un 8 y el último examen tenías que sacar un 16, un 18 si no jalabas. Entonces estudiabas, te amanecías estudiando y el último día te sacabas un 18, un 19 y aprobabas con 11 a las justitas. ¿Ya? Entonces, el valor del promedio, una cualidad importante es que se ven alterados por valores extremos. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula, no? Se calcula sumando todos los valores x1 más x2 más x3 y así hasta xn, o sea, el número hasta el n-avo valor sobre la cantidad de números, ¿no? Así se calcula el promedio. ¿Ya? El promedio de una muestra se representa así, ¿ya? A veces uso ese simbolito de frente, pero cuando uso ese simbolito x con raya arriba, esto se llama promedio. Ya, acabamos con la media aritmética, ya, el promedio. Ahora, la otra es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana también es un concepto facilísimo. Imagínense que ordenamos todos los valores de menor a mayor, de menor a mayor. El valor que está en el centro, eso se llama mediana.
Listo, sencillo. ¿Y qué representa la mediana? Lo que hace la mediana es partir los datos en 50%, 50%. O sea, los 50% de los datos por debajo, digo, tengo la mediana. Los valores que están por debajo de este valor se encuentra el 50% de datos y el otro 50% se encuentra sobre este. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos los pesos de todos los niños de un año. El peso de todos los niños de un año. Lo ordenamos de menor a mayor. Y la mediana me sale 13 kilogramos. Imaginemos que 13 kilogramos es la mediana de todos los niños de un año. Entonces, ¿eso qué significa? Que la mitad de los niños tiene un peso menor a 13 kilogramos y la otra mitad tiene un peso mayor a 13 kilogramos. Eso nos indica la mediana. Una característica importante de la mediana es que es alterada, no es alterada, no es alterada por valores extremos. No se altera por valores extremos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, imaginémonos, bueno, ahorita estamos en la nueva era, es todo virtual. En algún momento ya cuando todo se normalice, seguramente ya vamos a tener clases presenciales. Imaginemos que ordeno las edades de los alumnos. ¿Ya? Uno tiene, por ejemplo, 22 años, el otro tiene 22 años, el otro tiene 23 años, el otro tiene 24 años, el otro tiene 24 y el otro tiene 25. ¿Ya? De estos datos, ¿cuál sería la mediana? Sería el valor que está en el centro. De estos datos están ordenados de menor a mayor, entonces la mediana sería 24. Esta sería la mediana. De todos estos alumnos, esta es la mediana. Pero imaginémonos que el alumno que tenía 25 años se fue y entró un alumno que tiene 65 años, imagínense, un alumno de 65 años. Ingresó. ¿La mediana cambió? No, la mediana sigue siendo la misma. No ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, la mediana no se altera cuando ponemos números extremos. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. Es una característica. Algo más. Ahora imagínense que aquí tenemos el aula y vino el sujeto de 65 años y vino su esposa, por ejemplo, su esposa, que tiene 68 años ya. Entonces el aula vino, todos ellos están en el aula ahorita. ¿Cuál sería la mediana de todos estos números? ¿Cuántos números hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Es un número par. ¿Cuál sería la mediana? Entonces la mediana estaría acá, en el medio de estos dos números, pero no hay nada acá. Entonces, ¿cómo se saca la mediana cuando tengo este problema? Fácil, la mediana se saca calculando el promedio de todos los dos números que están alrededor del medio. Cuando tengo una cantidad de datos par, la mediana es aquel promedio de los números que están alrededor del centro. En este caso, 24, ¿no? 24 más 24 entre 2. ¿Eso cuánto es? 24. Y eso sería igual a la mediana. ¿Ya? Por si acaso. Eso es la mediana. ¿Ya? Esa es la mediana. Y por último, la otra medida de tendencia central es la moda. La moda. Y la moda, ¿no? Han escuchado ese término, está de moda. ¿Qué es la moda? Es lo más usado, lo que más usan. Ya, esa es la moda, pues. La moda es la observación más frecuente. Observación. A ver, observación más frecuente. Eso es la moda, la observación más frecuente. Hace un ratito les di el ejemplo, ¿no? 22 años, 23 años, 24 años, 24 años, 65 años, 68 años. Esas son las edades de los alumnos en el aula. Entonces, ¿cuál sería la moda de este grupo de números? La moda es el número que más se repite. Muy bien, yo soy Mayra y Estefan. Sería 24, porque 24 es el número que más se repite. Entonces, la moda en este caso sería 24. Listo, sencillo. Esa es la moda. No en su examen de ustedes, sino en el examen, igual les digo, residentado, ya les estoy probando ya para el residentado si quieren ser especialistas. En un examen de residentado vino una pregunta, te dieron 5 numeritos, por ejemplo, estos números, y decía, calcular el promedio. Eso fue el examen que vino en el año 2013, creo, de residentado. Y así vino, sencillísimo. Te dieron 5 numeritos y decía, ¿cuál es el promedio? Y fácil. Y calculaban el promedio y esa era la respuesta.
Recién todas las preguntas son sencillas. Algunos ya se trauman y se ponen a leer exámenes del MIR, ¿no? Porque del MIR sí es bien difícil, ¿no? O de repente algunos de ustedes van a ir quieren dar el examen del MIR, quieren irse a España a llevar su especialidad, bueno, ahí sí es un poquito más complejo. Pero igual, estas clases igual les van a dar base, ¿no? Cuando ya lean ya va a ser más fácil. Las otras medidas resúmenes son las medidas de dispersión y las medidas de posición relativa, ¿no? Esta vez, ven, aquí está el simbolito del fénix, ¿no? Aquí creo que estaba, bueno, lo que ha venido en el examen de ustedes, ha venido una pregunta de medida de tendencia central, que está el fénix, lo ponemos de aquellas preguntas que han venido en los exámenes. Ha venido preguntas de medida de dispersión, o sea, ha habido alguna pregunta donde han nombrado cuáles son las medidas de dispersión, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas de dispersión? ¿Qué nos indican las medidas de dispersión? Nos indican cómo los datos se distribuyen, si se distribuyen de forma dispersa o con poca dispersión con respecto al centro. O sea, nos indican qué tan lejos están los datos con respecto al centro. Les doy esta idea para que se den cuenta. Imagínense, tengo dos situaciones. Una situación en la cual tengo un colegio, un aula de alumnos de educación inicial. Educación inicial. Tengo un conjunto de personas de educación inicial, de niñitos de educación inicial. Y tengo otro grupo de personas, pero que están en un parque. Por ejemplo, el Parque de las Leyendas, que está abierto, porque la gente está yendo al Parque de las Leyendas. Ahora queremos medir la variable edad. La edad en este jardín de niños, en esta educación infantil inicial, digo, la edad, ¿en qué rango varía? Variaría de 3 a 5 años probablemente, ¿cierto? Entonces, los datos van a tener una dispersión bien pequeñita. En cambio, en el parque hay adultos mayores, hay bebés, entonces la edad va a variar de 1, imagínense, hasta 72 años. Entonces, aquí los datos van a ser muy dispersos. Eso nos indica las medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersos están los datos? Eso es lo que nos indica las medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersos o poquito dispersos están los datos? Sencillo. Una forma de medir la dispersión es con la varianza. Otro es la desviación estándar. Desviación estándar. Y la desviación estándar, que lo representamos de bastantes formas, uno es de una muestra, se representa con la letra S, la desviación estándar de una muestra es igual a la raíz cuadrada de la varianza, por si acaso. La varianza, por símbolo es B, entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Otra medida de dispersión, hace un rato les dije, el rango también lo consideran algunos como medida de dispersión, bueno, se considera como medida de dispersión. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Bueno, les repito por si acaso, por si se olvidaron las clases de matemática. Rango es, ¿no? El rango es los valores que se encuentran el valor inferior y el valor superior, ¿no? El valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Ese es el rango. El coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo es el cociente entre la desviación estándar sobre el promedio. ¿Ya? Desviación estándar sobre el promedio, ese es el coeficiente de variación. Y generalmente se representa en porcentajes, por 100%. Generalmente se representa en porcentaje. Esas son medidas de dispersión, no se olviden. Y tengo ahora creo que aquí se me van a interponer mis grafiquitos. El coeficiente de variación lo voy a poner acá ya, para que no se pierda. Coeficiente de variación, ¿no? Que es la desviación estándar sobre el promedio por un múltiplo de 100%. Ya, ese es el coeficiente de variación. Ya, eso no se olviden. Y las medidas de posición relativa. ¿Qué nos indican? Dividen un conjunto de datos en grupos del mismo número de individuos en cuantiles. O sea, divide los datos en cuantiles. ¿Cómo se entiende esto? Imagínense que tenemos una fila de sujetos, ¿ya? Una fila de sujetos, varios sujetos.
Imagínense que ustedes están haciendo cola, ahora que ahora hacemos cola para ingresar a cualquier lado. Por ejemplo, están haciendo la cola para la vacuna, ¿no? Han visto, últimamente hay unas colas largas, ¿no? Para ir a vacunarse. Entonces, de repente, un familiar quiere buscarlos y les dicen, ¿dónde estás ubicado? Entonces, ustedes le dicen, ah, estoy en la cola. ¿Pero en qué parte de la cola estás? Entonces, ustedes dicen, ah, estoy cerca de la puerta o estoy lejos de la puerta. Ya, entonces, ese dato que te dan en qué más parte más o menos estás de la cola, eso es lo que te indica en las medidas de posición relativa. Por ejemplo, ahora que después de la clase pueden decir, ¿no? De repente están en la cola. ¿Dónde estás ubicado? Ah, estoy ubicado en el cuartil 1 de la cola. Entonces puedes decirle eso. Entonces, si alguien conoce, bueno, te puede ubicar rápidamente, ¿no? Pero si no conoce el concepto, nunca te va a encontrar. Entonces nos da una idea dónde está ubicado los datos con respecto a una distribución. Si los ordenamos los datos de menor a mayor, en dónde está ubicado el dato, eso nos indican las medidas de posición relativa. Les voy a mostrar los más conocidos, ¿ya? Hay varios, cuartil, quintil, decil, hay bastantes. Cuartil. Cuartil lo que hace es dividir los datos que están ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales, ¿ya? Este sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Estos valores de acá serían el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Sigamos con el ejemplo de los pesos de los niños de un año. Hace un ratito que les dije que la mediana era ¿cuánto? 13 kilogramos, creo, ¿no? Ya 13. Este sería el cuartil 2. Imaginemos que el cuartil 1 de los pesos de los niños es 10. Y el cuartil 3 del peso de los niños sería, por ejemplo, imagínense que eh, es 16. ¿Ya? Entonces, imagínense que estos son los cuartiles. ¿Qué nos indican los cuartiles? Nos indican qué tanta información hay con respecto al orden. Por ejemplo, tengo el cuartil 1. Si el cuartil 1 es 10 kilogramos, eso significa que el 25% de los niños tienen menos de 10 kilogramos y el otro 75% tiene más de 10 kilogramos. Sumo, ¿no? 25 más 25 más 25 es 75%. Eso es lo que representa los cuartiles. Los cuartiles. Por ejemplo, el caso de acá. Imaginémonos, vamos a poner otro color. Ese color, más oscuro. Vamos a usar el cuartil 3. El cuartil 3 es 16 kilogramos. 16 kilogramos. Ya, eso significa que el 75% de los niños, el 75% de los niños de un año de edad, tienen un peso menor a 16 kilogramos, porque están por debajo. Y el otro 15% tiene un peso mayor a 16 kilogramos. Eso se interpreta con los cuartiles. Mauricio se adelanta a la clase. Muy bien, Mauricio, muy bien. El cuartil 1 es igual al percentil 25. Muy bien, sí. El cuartil 1 es igual al percentil 25. No les dije porque todavía no les explico qué son los percentiles, pero está muy bien. Ahorita les hago la idea completa, ¿ya? Está bien lo que dice Mauricio. El cuartil 1 es igual al percentil 25. ¿Ya? Ahora, los cuartiles, esa es la idea de los cuartiles. Para eso usamos cuartiles. ¿Ya? Nos da una idea de dónde está, en qué parte de los datos está ubicado el número. Y el otro son los percentiles. Los percentiles que lo van a usar ustedes en pediatría, hasta el hartazgo lo van a usar en pediatría con las curvas de crecimiento, de peso, talla, IMC van a usar en pediatría, usan. En gineco también, cuando ven ecografías, si la ecografía, si la onda no sé qué, no ya me olvidé el nombre, si está sobre el cuartil tanto, o cuando hacen ecografías obstétricas, si el fémur se encuentra sobre el percentil no sé cuánto, significa tal cosa, y ya, para eso se utilizan los percentiles. Ahora, el percentil lo que hace es, todos los datos que tenemos ordenados de menor a mayor, ya no lo divido en 4, lo divido en 100 partes, por eso se llama percentil, está dividido en 100 partes. Entonces tengo percentil 1, tengo hasta 99 percentiles, percentil 99. Y lo que hace es dividir los datos en porcentajes con la misma idea. Por ejemplo, tengo un niño que va para su cita de crecimiento de CRET y veo su peso y su peso se encuentra en el percentil 97, ¿ya? Y su peso, y seguimos con los niños de un año, ¿ya?
Y este niño de 1 año tiene 22 kilos. Imagínense, 22 kilogramos. Y está en el percentil 95. ¿Qué significa eso? Significa que este niño se encuentra, su peso se encuentra por encima del 97% de los niños y por debajo del otro 3%. Eso nos indica el percentil 97. ¿Sí? Cuando ustedes leen el percentil, este niño está en el percentil 95, significa que su peso, su talla se encuentra sobre encima del 95% de todos los niños. Entonces les da una idea. Por ejemplo, ustedes cuando den sus exámenes que dan cada mes, sus simulacros, y dicen que su nota está en el percentil 99, significa que ustedes se encuentran sobre el 99% de las notas de los demás, o sea, pues estás en el top. O de repente saliste en el percentil 5, significa que estás por encima del 5% y por debajo del 95%, o sea, estás muy abajo. Esa es la idea de los percentiles. ¿Ya? Ahora, lo que dijo Mauricio es muy cierto. El cuartil 1, eso lo voy a poner acá lo voy a poner, aquí hay un espacio. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 es igual al percentil 25, el cuartil 2 es igual al percentil 50 y el cuartil 3 es igual al percentil 75. Y el cuartil 2 igual al percentil 50 y es igual a la mediana. Eso no se olviden. Cuartil 1 es igual al percentil 25, cuartil 2 percentil 50 igual a la mediana y cuartil 3 igual al percentil 75. Ya, eso no se olviden. Ya, la última vista, ya, continúo. Puntos clave. ¿Qué cosa deben recordar acá? Que ha venido en los exámenes. A ver, voy a mover mi cuadrito de acá, del chat. Vamos a poner acá mi plumita. ¿Cuáles son lo que deben recordar? Lo único que deben recordar, cuáles son al menos conocer cuáles son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central, ¿cuáles son? La media, la mediana y la moda. Eso deben recordar. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? ¿Cuáles son? Ya, eso tienen que recordar, dispersión. Lo mínimo que deben recordar, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Voy a mover mi cuadrito. Ya, desviación estándar. Es lo mínimo que deben recordar. ¿Y cuáles son las medidas de posición relativa? Medidas de posición. Algunos le llaman medidas de posición a secas, ¿no? Medidas de posición relativa. ¿Cuáles son? Bueno, los conocen como cuantiles, les conocen, ¿ya? Los cuantiles le dicen, los cuantiles. Tenemos lo que hemos revisado, ¿no? Cuartil, percentil, es lo que van a usar más en medicina. Y seguramente si leen el ENDES, los quintiles van a escuchar, los quintiles de pobreza, quintil. ¿Qué es el quintil? Fácil, pues divido los datos, pero no en 4, sino en 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí lo dividí en 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En 5 partes. Bueno, aquí lo he hecho muy largo. En 5 partes. Esos son los quintiles. Entonces tengo tengo 4 quintiles. Uy, ya lo borré todo. Quintil 1, quintil 2, quintil, aquí el Q no significa cuartil, aquí significa quintil 2 y el cuartil 3 y el cuartil 4. Y divido los datos en 5 partes. En 5 partes iguales, significa que cada cuadrito vale el 20%. 20%, 20%, 20, 20, 20. Y es la misma idea que les acabo de decir. Ahí me dirían en 20%, nada más. James Castañeda, una buena pregunta. ¿Cuándo uso la varianza y cuándo uso la desviación estándar? Ya, porque ahí tendríamos que conocer qué es la varianza exactamente, ¿no? La varianza es lo que nos indica cómo se calcula la varianza. Pero buena pregunta, ¿cuándo usar varianza y cuándo usar desviación estándar? Está bien la pregunta. Para calcular la varianza, ¿qué es lo que calcula la varianza? Calcula esto. Por ejemplo, tengo un conjunto de datos.
los datos de edades que les dije hace un rato, ¿no? 24, 25, 32, 60 y tantos. Imaginemos que la edad promedio es 24. Imaginemos que la edad promedio de los alumnos es 24. Entonces, este es el promedio. Lo que vamos a hacer es medir la distancia de todas las edades con respecto a este promedio. Por ejemplo, el primer sujeto tiene 22 años ya. Entonces, ¿cuánto es la distancia de acá hasta acá? 2 años. El otro sujeto tiene 22 años también. 2 años. El otro tiene 23 años. Entonces, la distancia sería 1 año. El otro sujeto tiene, por ejemplo, 26 años. ¿Cuánto sería 2 años? Y así. Voy midiendo todas esas distancias. Lo que se hace es una sumatoria de esas distancias, de esas diferencias. Y se saca el cuadrado inclusive. Y se divide con la cantidad de datos. Más o menos así es la fórmula para calcular la varianza. ¿Cuál es el problema de la varianza? El problema de la varianza es que el resultado, como está elevado al cuadrado, nos dan en magnitudes al cuadrado. Por ejemplo, metros cuadrados. Bueno, metro cuadrado ustedes dirán existe, pero no, ya, para que me entiendan. Años cuadrados, por ejemplo, con la edad, en este caso. Años cuadrados. Trabajar con años cuadrados es bien difícil. ¿Cómo interpretas años cuadrados? Por ejemplo, ustedes dicen, la varianza de los alumnos es, por ejemplo, 2 años cuadrados. ¿Cómo interpretan eso? ¿Cómo lo utilizan? Entonces, como es difícil interpretarlo, manejarlo, se sacó la raíz cuadrada. Bueno, hay que sacar la cuadrada, hay que sacar el otro. Le sacamos la raíz cuadrada que tenemos. Tenemos la desviación estándar. ¿Cuándo era la raíz cuadrada de 2? Digamos, ni de 1.4, pero que era, ¿no? Por A. Entonces la desviación estándar sería 1.4 años. Entonces, ¿por qué usamos desviación estándar? ¿Por qué? Porque es más fácil que trabajar con varianza. Entonces, lo que más usamos son las desviaciones estándar. Por eso cuando leen artículos científicos, libros, van a encontrar, no utilizan varianza, utilizan desviaciones estándar. ¿Ya? Que se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza. Ya, está, bien está muy bien la pregunta. Y me da pie a explicarles una cosilla más antes que me olvide, me estaba olvidando. Eh, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver hace un rato, más adelante, a continuación. ¿Ah? Tiene que ver con con la distribución de datos, ¿no? Hace un ratito les mostré esta curvita, ¿no? La curva normal. Me voy adelantando. La curva normal se caracteriza porque es simétrica con respecto al promedio. Entonces, izquierda y derecha son iguales. ¿Ya? Decimos que tiene una distribución simétrica. Pero hay veces que los datos no tienen distribución simétrica, tienen esta distribución. Y el promedio está acá. Entonces, izquierda y derecha son distintas. Entonces, eso lo llamamos que es asimétrico. Si yo tengo datos asimétricos, entonces, ¿cómo voy a presentar mis datos? De esta forma. Y eso ha sido pregunta de examen, no de examen de salud, ¿ah? Eso ya es más, pero eso lo tienen que conocer para que presenten su trabajo de tesis, ¿no? Eso viene en exámenes recién dados. Sigo adelantándoles a algunos de ustedes que van a dar su examen de especialista, de repente algunos, ¿no? No todos. Entonces, si tengo una población simétrica, ¿cuál es la medida resumen que tienen que usar? La medida resumen, la medida de tendencia central es el promedio más menos desviación estándar. Entonces, seguramente si tienen unos datos que tienen distribución simétrica, entonces, ¿cómo van a presentar sus datos? En términos de promedio más menos desviación estándar. Probablemente por eso ustedes han visto artículos científicos cuando hacen revista a revistas, dicen, ¿no? Promedio más menos desviación estándar ¿de qué? O le ponen, no le ponen, bueno, los artículos que normalmente están en inglés ponen SD, Standard Deviation. Entonces, promedio más menos división estándar. Por ejemplo, ponen presión sistólica. Entonces ponen, por ejemplo, 110 más menos 5 le ponen. Entonces, ¿por qué? Porque su población es simétrica. Pero si tengo una población que es asimétrica, ¿cómo presento mis datos? Lo presento con mediana más menos rango intercuartil. ¿Y qué diablos es rango intercuartil? Rango intercuartil es igual a la diferencia del cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, si tenemos una distribución que es asimétrica, entonces utilizo el rango intercuartil. ¿Ya? Por si acaso.
Ahora, ¿cuándo es una distribución simétrica? ¿Cuándo es asimétrica? Fácil. Si es una distribución simétrica, significa que tiene una distribución normal. Hay pruebas para ver si es simétrica. Por ejemplo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, son pruebas que se utilizan para ver si la distribución es simétrica o asimétrica. ¿Ya? Dependiendo si sus datos numéricos son simétricos o asimétricos, utilizan esas datos. Ya, esa es información adicional.